Hola, ¿qué tal para todos y para todas? Pues les cuento que yo había grabado este video cuando había hecho el mismo tema con lo de la parroquia, lo de la evangelización virtual, pero ese bendito no subió a YouTube. Cuando es que el diablo se mete, es que se mete el diablo, hermano, cosa tan berraca. Entonces ahora me toca repetirles el video. Entonces voy a repetir el video, pero lógicamente más cortico, porque pues en el otro estaba ahí con el entusiasmo y toda la cosa y con la gente, y acá me toca hacerlo la carrera y para que me lo vuelva a subir este YouTube, porque a veces no me lo sube, entonces me toca volverlo a hacer. Y entonces, ¿de qué vamos a hablar en este video? Ya hemos hablado de los 5 pasos de el encuentro de comunidad, ya lo tenemos supremamente claro. Pero, ¿para qué son esos 5 pasos? Y el vivir ese proceso en la comunidad es para injertarnos en la parroquia. ¿Qué es injertarse en la parroquia? Es descubrir que nosotros no somos una isla suelta, una rueda suelta que anda por ahí, unos hermanitos que se reúnen en una casa y que rezan y ya, sino que formamos parte de un todo. Podríamos decir que las pequeñas comunidades son las células de un gran organismo que es la iglesia. Al unir células se forman los tejidos, que podríamos decir se llaman sectores. Esos tejidos se unen a otros tejidos y forman los órganos, que podríamos llamar parroquias. Esos órganos se unen y forman sistemas, que podríamos llamar diócesis. Y esos sistemas se unen y forman un cuerpo que se llama iglesia. Entonces, de esa forma tenemos que entender como un escalonamiento, no tanto de quién es más importante o quién es menos importante, sino cómo todas las partes son fundamentales. Un cuerpo sin células no es nada, y una célula sin cuerpo tampoco es nada. Entonces debemos entendernos unidos a la iglesia. ¿Qué nos asegura el estar unidos a la iglesia? La sangre que transita por todo el organismo es lo que produce la unión, la cercanía entre las y la conexión entre todas las partes del organismo, así como el sistema nervioso que conecta todos los músculos y todas las células para que eso funcione, bombee y se ejecute. De esa misma manera, lo que hace que la iglesia tenga unidad es el magisterio de la iglesia, la tradición y la Sagrada Escritura. El orden verdadero es Sagrada Escritura, tradición y magisterio. ¿Y eso en qué se ve? Por ejemplo, la liturgia es la misma en todas las partes del mundo. ¿Por qué? Porque hay un magisterio de la iglesia sobre la liturgia. La doctrina, tenemos que tener unidad de criterios y eso se logra gracias a el magisterio de la iglesia, que pone las pautas de cómo debería ser la vida en la iglesia y los pilares en los que debemos creer y cómo debemos obrar. Y además de eso, la comunión que se genera a través de la oración de unos por otros. Por eso, si ustedes ven en la misa, en todas las misas, se reza por el Papa y se reza por los difuntos. Es decir, oramos por las intenciones de la iglesia, del obispo, de todos los sacerdotes que estén en la unidad, y oramos por los difuntos uniéndonos a la iglesia triunfante y militante, purgante y militante. Somos una unidad y eso se vive y se entiende desde el proceso de pequeña comunidad. No somos islas sueltas. De ahí la importancia de entender que debemos incrustarnos dentro de los dinamismos de la parroquia. Ustedes, pues por ahora dicen, ¿y a qué parroquia pertenecemos? Nosotros no pertenecemos a ninguna parroquia. Por ahora están en el proceso ahí de querigma en el seminario, pero ese proceso terminará pronto y ustedes irán a parroquias. ¿A cuál? Ya después miraremos cómo organizamos y para qué parroquias irían ustedes. Pero lo importante es que la parroquia en la que lleguen deben injertarse, deben unirse al dinamismo de la parroquia. Aunque hay unas cosas universales para todos, cada parroquia tiene unas situaciones particulares de dinamismo. Por ejemplo, los horarios de las Eucaristías las define cada párroco. Los ministerios y la forma como trabajan los ministerios los define cada párroco. Las acciones pastorales y de catequesis y demás lo define cada párroco. Pero es el grupo de evangelizados de una comunidad quienes alimentan ese dinamismo en las parroquias. Algo que nos ha llevado el proceso de evangelización es a entender que los laicos son protagonistas del proceso de nueva evangelización. No solamente los sacerdotes somos los que tenemos que hacer todas las cosas, sino que los laicos son
también parte activa y propositiva en el proceso de evangelización. Así que tú también eres parte activa de la iglesia. No solamente porque eres bautizado y te echan agua en la cabeza y rezas el Padre Nuestro y el Credo, sino porque debes actuar en nombre de Cristo, llevando el buen olor de Cristo y la luz de Cristo y de Dios a todos los rincones donde estés y a donde vayas. Pero también es necesario que nosotros nos vinculemos a una parroquia para hacerlo en nombre de la iglesia. Hay muchas personas que hacen obras de caridad y que hacen cosas de cuenta propia, pero es de cuenta propia, no es en nombre de la iglesia. Jesús dijo, vayan y anunciad a mis hermanos, ved que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y le dice, id y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. ¿Qué es todo lo que Dios nos ha mandado? Pues el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús, que Jesús dijo, como decía, lo escuchamos en estos días en los evangelios, estas palabras no son mías, son del Padre que me ha enviado. Entonces, así como creemos que el Padre envió a Jesús, nosotros nos sabemos enviados por Jesús a través de la iglesia, representada en el Papa y los obispos, también en los sacerdotes. Como en nombre de Dios, a través de la iglesia, hacemos el bien e instauramos el reino de Dios. De eso se trata, de estar injertados y formar parte de la iglesia. No solamente ir a llevarle comida a un enfermo y hacer un mechero para personas necesitadas. Es que yo abro muchas horas de caridad a cuenta propia, no a nombre de la iglesia. Nosotros no predicamos por gusto y porque queremos, es porque Dios nos ha enviado a hacer esto. El profeta Amós decía, yo no soy profeta ni hijo de profeta, yo era agricultor y sembrador de sicomoros y Dios me sacó detrás del rebaño para venir a anunciar. Yo no era cura, ni hijo de curas, ni familiares de curas. Mis papás no eran religiosos. Y Dios me sacó de esa familia y me trajo al seno de la iglesia para vivir en función de la iglesia y evangelizar. Entonces los invito a que ustedes también dinámicamente se conviertan en discípulos y en apóstoles que manifiesten al mundo que forman parte de la iglesia. Estos 5 pasos del encuentro de comunidad, que ya lo tenemos claro, nos ayuda a vivir en comunidad, nos tiene que ayudar a vivir unido a otras comunidades en nuestro sector parroquial, y unidos en los diferentes sectores parroquiales formamos lo que después se va a llamar la organización dinámica de la parroquia, que tiene el consejo parroquial, el consejo de asuntos económicos, el consejo pastoral y las demás reuniones de los diferentes ministerios. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero una comunidad sola no funciona, un evangelizado sin comunidad no funciona, y unas comunidades sin parroquia no funcionan. Tenemos que estar injertados dentro del seno de la iglesia. Para el cuchicheo, la siguiente pregunta: ¿estoy dispuesto a trabajar por el reino de Dios en nombre de la iglesia en lo que la iglesia me pida? Esa es la pregunta para el cuchicheo. Chao, Dios me los bendiga.